estamos con Giovanni López, pionero en neuroliderazgo, hablando sobre neuroliderazgo, una técnica, herramienta que está muy innovadora y muy de primer orden hoy en día, y que Giovanni nos va a contar y nos va a explicar cómo podemos utilizarla, implementarla y conocerla. Giovanni, bienvenido a Mercadeo con Vos y qué rico tenerte con este tema acá. Bueno, muchas gracias Marixa por la invitación, a todos los que nos van a ver en las plataformas, en América Latina, en España, que me habías dicho ahorita detrás de cámaras. Yo comencé con esto, Marixa, hace ya más de 17, 18 años en Colombia, cuando antes no se sabía qué era el coaching. Ajá. Anteriormente no se hablaba de coaching. Cuando yo comencé con esto, yo comencé gracias a una beca que me concedió Anthony Robbins, que es considerado el mejor coach del mundo, que curiosamente Tony Robbins no da certificaciones en coaching. ¿Ah, no? No, porque que es un tema que vamos a tocar a lo largo del programa, porque es que hemos creído en Colombia, y esto está empalmado con el tema de neuroliderazgo, hemos estado convencidos en América Latina de que tener una certificación es igual a tener la habilidad en algo. Y ese ha sido el gran error que hemos cometido en el mundo académico, y en el mundo corporativo se ha venido generando todo eso. Entonces, socialmente hemos aceptado que un título es equivalente a tener la habilidad, lo cual no es cierto. Una cosa es yo tener conocimientos teóricos sobre un tema y otra cosa es yo tener la habilidad demostrada en un tema. Es como, por ejemplo, ser un speaker. Yo puedo hacer un curso de speaker de 2 fines de semana, otra cosa es yo tener la habilidad de hablar en público. Y vas a tener la certificación. Y voy a tener la certificación, ya tengo ahí. Una cosa es yo tener una certificación de cómo ser un presentador de un podcast, y otra cosa es yo tener la habilidad de hacer una entrevista. Pero ese ha sido el problema que hemos tenido en América Latina. Eso tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. El lado bueno es que permite que una persona pueda ingresar al mercado laboral, pero desafortunadamente volvemos al mismo tema, que si seguimos convalidando una creencia social que nos está haciendo daño en este momento, porque viene entonces el tema del liderazgo. Una persona se puede certificar en liderazgo en un curso de 2, 3 fines de semana, pero lamentablemente él no tiene esas habilidades, porque ser un líder es diferente a ser un gestor dentro de una organización. Ser un gestor es aquel que gestiona recursos o gestiona personas, de tal suerte que si tú ves ahorita, por ejemplo, todos los programas de liderazgo, Marixa, están basados en los juegos. Y uno dice, carajo, eso está interesante, qué bien, hay que ser felices a la gente, sí, pero yo puedo gestionar personas para que estén motivadas y estén contentas haciendo algo. La pregunta es, ¿están haciendo lo mismo de siempre o están haciendo cosas diferentes? Si yo motivo a una persona para hacer lo mismo de siempre, yo soy un gestor de personas. Soy un gestor, pero si yo estoy motivando a la gente para que haga cosas diferentes, que es lo que necesitamos hoy por hoy con el cambio tecnológico que tenemos, entonces yo me convierto en un líder. Y cuando yo estoy motivando para hacer cosas diferentes, eso genera incomodidad. La palabra incomodidad es uno de los terrenos importantísimos desde el punto de vista cerebral, que es lo que quiero que pues, a lo largo del programa lo vayamos tocando. Y que ya me hiciste un paralelo que me da mucha claridad, porque yo siempre pregunto, ¿qué es el liderazgo? ¿Y todos podemos ser líderes? Qué buena pregunta. De hecho, la pregunta siempre desde hace 20 años que empezamos con esto, cuando te decía yo que empecé, que como te digo, tengo la fortuna de haber estado con Tony. Tony me becó, le agradezco profundamente a Tony Robbins que me dio esa posibilidad de yo adentrarme en las tecnologías que él maneja. Primeramente, la pregunta típica, Marixa, es, ¿el líder nace o sea, es la pregunta que yo digo, carajo, pero ¿qué pregunta es eso? O sea, eso es como si yo dijera, bueno, un futbolista nace o se hace, primero tiene que nacer. Yo tengo que nacer como persona antes de, yo nazco. Luego lo tengo que hacerme. Entonces, primero uno necesita unos talentos que uno tiene que pulir. No todo el mundo puede ser un buen líder, pero yo sí puedo aprender las cosas básicas de liderazgo. Me explico. No todo el mundo puede ser un escritor de premio Nobel, ni un matemático lucasiano, que es la matemática más pesada del mundo, pero un programa de alfabetización hace que yo pueda aprender lo básico de la escritura y de la matemática. Yo puedo defenderme en los conceptos básicos de la matemática o la escritura sin ser un premio Nobel o ser un matemático lucasiano. Entonces, mismo pasa en el liderazgo. Tú puedes aprender los conceptos básicos del liderazgo, pero no te hace un tremendo líder si no tienes el talento. Exacto. Si una persona no tiene talento para ser un buen escritor... Bueno, en eso va a defender la pregunta de nace o se hace. Porque uno puede nacer, lo primero es nacer, obviamente, pero después de que nace, dentro de su ADN puede traer esa tendencia, predisposición, herencia genética en la que tenga las características para ser líder. Qué bien, desde ese contexto sí, vamos a ese contexto, sí. Obviamente uno tiene que tener unos talentos. Ahora, el talento, lo que pasa es que si yo tengo el talento, pero no tengo otros componentes de lo que nosotros trabajamos en neuroliderazgo, que es la disciplina y el compromiso, y sobre todo lo que te decía ahorita, la incomodidad, de entender que si yo quiero cambiar, yo tengo que abrazar la incomodidad.
Es un tema que le cuesta mucho a la población latinoamericana, que queremos todo por la vía más corta. O sea, la cultura del latinoamericano es la cultura del vivo, Marixa. Sí. La malicia. La malicia indígena. Entonces, llamamos la tal malicia indígena y nos sentimos muy orgullosos con eso. Pero lo que pasa es que eso ya ha tocado otros visos muy particulares que rayan con la antiética. Donde queremos ya es ganarnos todo, creemos que si yo tomo el camino corto de todo eso es porque yo soy muy inteligente. Hemos confundido el concepto de inteligencia. Y por eso la generación de los arrieros, hablando ya que estamos aquí en la tierra antioqueña, los arrieros, los que hicieron los dineros, los grandes capitalistas, si tú te das cuenta, ellos eran personas que se fundaban en el desarrollo del carácter. El carácter es la disciplina, la constancia, pero los hijos de esos arrieros, ellos no vinieron con esa nueva ideología. La ideología de ellos es quién es la cultura del vivo, es quién es el que recorre caminos, pero finalmente ya hoy la ciencia de la felicidad ha demostrado que si uno no desarrolla el carácter, Marixa, tú puedes tener mucho dinero, pero el dinero no va a llenar unos vacíos emocionales que tienes que llenar, producto del trabajo arduo, que es lo que lo hace. Así es, Giovanni. Digamos, todas estas, como lo hablábamos ahora, uno puede traer en su ADN el liderazgo, como las características, pero si no se trabaja en ellas, ¿cómo fortalecer todo eso que tenemos o explotarlo? Que no, pues lo podemos tener, pero no sabemos. Es un león dormido. Así es. Entonces no sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí a un verdadero liderazgo? Ok, los modelos de neuroliderazgo, por ejemplo, el caso en el que yo he venido desarrollando en Colombia, yo lo trabajo en 3 pasos fundamentales. El primer paso del neuroliderazgo que yo monto es controlar el enfoque. Si uno logra que una persona, Marixa, aprenda los principios básicos de cómo funciona la corteza prefrontal del cerebro, sin tener que volverse médico ni neurocientífico, no necesitamos adentrarnos hacia allá. Es que tú entiendas cómo la corteza prefrontal tuya es la que controla tus impulsos emocionales. Si una persona se alfabetiza, como te decía ahorita, yo me puedo alfabetizar sin tener que ser un escritor ni un matemático. Los principios básicos. Control del enfoque. Una persona aprende a controlar eso, entonces genera el control de la atención, que ahorita en el mundo tenemos una crisis de atención porque los celulares y toda la tecnología ha hecho que la persona pierda la capacidad de concentrarse. Entonces, una persona que no se sabe concentrar, el neuroliderazgo como herramienta ayuda a que la persona tome ese control. El segundo paso es la gestión de las emociones. Si una persona se concentra, pero no sabe manejar la ansiedad y el estrés, que es lo que pasó después del COVID-19, una persona, vinieron la hecatombe que hemos tenido, una persona que no maneja el estrés, la ansiedad, obviamente tiene problemas para mantener el ritmo de lo que tiene que hacer. Porque ahora hemos hablado la disciplina en el tiempo. Y lo tercero es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo para eso desarrollé una marca, tengo una marca registrada que se llama Las Neuronas Rebeldes. Lo que hago con esta metodología es que la gente aprenda a reeducar sus neuronas rebeldes para que puedan cambiar sus hábitos, gestionar su estrés y controlar su enfoque. Bueno, vamos a hablar más de esas neuronas rebeldes después de este corte, ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con vos, con Giovanni López y el neuroliderazgo. Y quedamos en punta con ese tema, con las neuronas rebeldes. Así es. ¿Qué es esa rebeldía de las neuronas y por qué sacaste un programa, una marca de esa manera? Porque lo que me he percatado, Marixa, en estos 20 años trabajando conmigo mismo y con los directivos que he trabajado, es que hay un concepto que has escuchado mucho que se llama la resistencia a cambiar. ¿Has escuchado? No, que es que nos resistimos al cambio. Y sucede que es cierto. Y es muy común. Es muy común. Ahora, lo que se ha descubierto en neurociencia aplicada, Marixa, es que realmente el ser humano no le tiene miedo al cambio. Lo que a la gente no le gusta es que lo cambien. Tú no le tienes miedo a cambiar, sino a que te cambien, a que te obliguen a cambiar. Entonces, aquí, esto tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo en la gerencia media latinoamericana. Si tú te puedes percatar, creo que es un comentario de pasillo en todas partes, que hablamos de los jefes que no saben liderar, que simplemente se dedican a mandar y a dar órdenes. Eso es un problema que tenemos latente en América Latina. Ahora, ¿cómo podemos remediar un poquito esta situación? Lo primero es entender que el liderazgo no son dinámicas de grupo. Hoy por hoy existe una cultura basada en el liderazgo basado en los juegos.
Imagínate tú una persona, un tipo que es un CEO de una compañía, que lo pongan a hacer el 7 con la cadera, o que tiene que jugar a la gallina ciega. Ese tipo de juegos son muy divertidos, pero no necesariamente van a generar algo que todos queremos hacer, y es, mientras no haya incomodidad, Marixa, la inercia, que es un funcionamiento de la energía eléctrica y química del cerebro, no va a modificarse. Además, el miedo al ridículo. Exactamente. Como, eso genera más resistencia. Y dice, ¿pero por qué me tienen que poner a hacer el ridículo? Exactamente. Y uno no es consciente tampoco de que lo que está haciendo es algo que te va a beneficiar y va a beneficiar al grupo. Así lo que está diciendo, pues me van a poner en ridículo. Así es. Ahora, obviamente que sobre la base de este tipo de metodologías, que obviamente, como te digo, han inundado el mercado latinoamericano, hay personas que simplemente aprenden de ese estilo. Entonces aquí hay un tema de aprendizaje. Hay personas que aprenden a través de los juegos, pero no todos aprendemos a través de los juegos. Y cuando hablamos de juegos, ¿de qué tipo de juegos son? Entonces, el tema del juego que lleva a la ridiculización, como tú lo acabas de mencionar, son juegos que para ciertas personas son muy agradables, como todo, como dicen, para los gustos los colores. No todos aprendemos igual. La programación neurolingüística hace 25 años para acá hablaba de ello. Decía, unos somos visuales, otros somos auditivos y otros sinestésicos. El sinestésico le gustan los juegos, pero al visual, como tú que eres visual, no le gusta tanto eso. De hecho, a las personas visuales como tú no les gusta que las soben mucho, que las abracen mucho. Eso es natural y eso es básico en tu forma de percibir y de tratar con la gente. Al sinestésico le gusta lo contrario. Le gusta el abrazo, el brinco, la joda. Eso está bien. Entonces, de pronto es entender primero los diferentes estilos de aprendizaje y entender que las modificaciones de hábitos son vitales, pero más allá, aprender a regular nuestro ego. Todo lo que hacemos a través de los programas de liderazgo que yo monto en las compañías es reducir el ego corporativo. Si no logramos, Marixa, trabajar en la reducción del ego corporativo y disminuir la gestión del estatus, si no logramos trabajar en esos dos puntos neurálgicos de la gerencia media, el liderazgo seguirá viéndose como lo que se ve, como unas simplemente charlas de motivación, actitud mental positiva, juegos y dinámicas, pero la cultura corporativa de las organizaciones seguirá siendo lo mismo. Unas personas que asumen que son más inteligentes que el resto porque ellos diseñan el plan y quienes ejecutan el plan son menos inteligentes. Entonces ellos deben obedecer de forma ciega los mensajes de quienes tienen los famosos títulos. Y como te lo dije ahorita, no necesariamente hay una convalidación directa entre título y habilidad. Total. Giovanni, con esa, digamos un ejemplo de cómo haces un ejercicio para manejar ese ego. Porque es que eso es una cosa, digamos que es casi que inherente al ser humano y más en una posición de liderazgo o en una posición dominante dentro de una empresa. Entonces, se ven ahí vulnerados. ¿Cómo se hace como a manera de ejemplo, cómo se hace un ejercicio de esos en lo que se pueda tratar esa parte del ego? Básicamente lo siguiente, Marisa. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, para yo trabajar este tipo de cosas, yo parto de un principio fundamental y es lo que le hago entender a un directivo. Lo primero es que el ego no lo podemos eliminar. Punto número 1. Total. No puedes evitar porque el ego lo necesitamos. El ego puede ser tu mayor activo o tu mayor pasivo. Es una decisión que yo tomo. ¿Cómo puedo yo lograr que el ego sea mi mayor activo? Cuando yo trabajo unos principios que tienen que ver con el carácter, con la humildad, que es una palabra muy extraña. ¿Cómo puedo yo ser más humilde? Entendiendo, por ejemplo, que el verdadero líder no es aquel que dirige gente menos inteligente que él, sino aquel líder es aquel que dirige gente más inteligente que él. Ese es un verdadero líder. Cuando yo voy a una organización y me dicen, él es el líder de la unidad, yo simplemente voy y miro quién está dirigiendo. Cuando veo que son personas que no son tan atrevidas, tan emprendedoras y demás, y que tienen buena capacidad creativa, inmediatamente me doy cuenta, usted no es un líder, usted es un jefe, usted es un buen gestor. Entonces, lo primero que hay que hacer es ayudarle a una persona a que entienda que su ego debe canalizarse de forma correcta, no eliminarlo. Lo mismo que el miedo. El miedo y el ego no se pueden eliminar. Cuando yo entreno a un deportista, por ejemplo, yo no le puedo eliminar el miedo. Necesito es tomar el miedo a favor. Lo mismo pasa con el ego. Si una persona no tiene ego, no es ambiciosa. Yo necesito que sea ambicioso, pero vamos a hacerlo entendiendo la importancia del trabajo cooperativo entre todos. Que el sector cooperativo, por cierto, es otro tema que después lo tocaremos. Pero lo que necesitamos es que haya cooperación e inteligencia colectiva. Si yo sé que todos pueden aportar, como lo hace Pixar, que es un modelo real, todos pueden aportar. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo se trabaja? Es trabajando con modelos de creencias, que hay muchas herramientas. Desde Peter Senge con la quinta disciplina hay modelos ya de trabajo, Marixa. Ya las universidades están, más que las universidades, hay muchos estudios que demuestran cómo se puede lograr esto. La pregunta que podríamos hacerle a todos los que me estén viendo ahorita es, ¿por qué en las universidades no fomentan eso si ya los experimentos están? Hay empresas en el mundo ahorita que lo están haciendo. ¿Por qué no aprendemos de ellas? Porque no hay secreto, Marixa, no hay secreto de cómo se hace. El tema es entonces cerrar una brecha.
¿Cómo cerrar la brecha entre lo que ya sabemos que funciona y lo que estamos haciendo realmente dentro del mundo corporativo? Es cerrar esa brecha. Es importante ahí en el tema de la humildad y en esas brechas es resignificar la palabra humildad, porque mucha gente tiene el concepto de que la humildad es pobreza, la asocia con pobreza, y pues, pero ¿por qué me van a poner a mí como por debajo cuando eso no es así? La humildad es otro tema muy distinto en el que se puede trabajar y se puede llegar a la gente. De hecho, la humildad, mirándola desde ese concepto tuyo, Marisa, que te lo voy a decir muy honestamente, ¿sabes por qué hablo así, como me estás viendo con esa pasión? Porque yo fui víctima de ese mismo bicho. ¿Ah, sí? El bicho de creer que yo era más inteligente. Yo era profesor de matemática financiera, coordinador de una universidad, entonces yo me creía. Entonces uno lleva esos modelos porque era lo que yo veía con mis jefes que me habían enseñado. Eso es un modelo que tenemos social, Maricha. Sí. Lo que pasa es que nos cuesta aceptarlo. Cuando yo comencé a darme cuenta que yo estaba cometiendo una estupidez, ¿yo por qué tenía que hacer eso? Entonces empecé a entender varias cosas. La primera, que ser humilde no es lo que tú dices, andar con la ropa rota, no, nada que ver con eso. Es que soy muy humilde. No, es entender, simplemente aceptación, entender y aceptar que primero no soy perfecto, que yo tengo derecho a equivocarme y que también tengo que aceptar a los demás que no son perfectos, para empezar. Lo segundo, aceptar que yo no veo toda la realidad. Por muy inteligente que yo me crea, por muchos títulos que yo tenga, por muchos doctorados y postdoctorados, yo no estoy viendo toda la realidad. Esa es una aceptación que es una realidad de puño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender que otra persona está viendo lo que yo no veo, porque cada uno ve una parte del mundo, como los ciegos que están tocando el elefante. Cada uno ve una partita. Entonces, escuchémonos todos, que estás viendo tú, que estás viendo tú, que estás viendo tú, la de los tintos, el conductor, también el doctor, el presidente, ¿qué está viendo cada uno? Y sobre la base de lo que estamos viendo todos, construimos un mapa diferente. Ese mapa es mucho más efectivo que si solamente lo veo yo. Esa es la parte de humildad que tenemos que trabajar. Importante. Vamos a ir a un corte, Giovanni, y ya regresamos. Claro que sí. Continuamos en Mercadeo con Vos con Giovanni López y el neuroliderazgo. Giovanni, en esta última parte miremos esos aportes que hace el neuroliderazgo y cómo podemos mejorar con esta herramienta. Bueno, ahorita básicamente, Marixa, me he concentrado después de estos 25 años de trabajo. Ahorita estoy escribiendo mi libro. Lo que más anhelo es poder desmitificar una cantidad de cosas que hay. Primero, sobre la consultoría de las competencias mal llamadas blandas en América Latina. Sí. Hay una cantidad de debates que tenemos que dar de ciudad y de país, porque realmente es mucho lo que se está haciendo. Se ha vuelto muy de moda el de confunde y vencerás, Marixa. Y es un debate que tenemos que darlo porque lamentablemente muchas personas, y espero que la gente que me está viendo, la gente contemporánea mía, ahorita tengo 54 años, pero cuando yo tenía 30, 35 años, yo creía que yo tenía que ser el que como fuera tenía que tener éxito, el mal llamado éxito que tenemos que también desmitificar. Claro. Hay palabras por desmitificar. Primero, lo que es el liderazgo, lo que es el éxito, lo que es la felicidad. Entonces hay que desmitificarlo. Solo quienes ahorita estamos parando el umbral de los 50, logramos mirar hacia atrás y decimos, algo tenemos que modificar de acá. Antes de los 50 un joven va a mirar y va a decir, no, yo como sea tengo que darme a conocer. Claro. Tenemos que destacarnos como sea, ¿cierto? Sí, sí. Porque y más ahora pues con todas las redes sociales, con que todo el mundo quiere ser influencer, todos son coach, todos llega esta red y nos absorbe. Todos queremos de una u otra forma, porque es una necesidad también natural. Sí. Todos queremos sentirnos importantes, que eso está muy ligado a lo que me dices ahorita. Giovanni, ¿cómo le regulas tú el ego a un directivo? Pues claro, aceptando que él quiere sentirse importante. Yo también quiero sentirme importante y tú también. El tema es cómo yo canalizo esa energía de la importancia. Entonces, al punto que vamos a trabajar ahorita, y es lo que me estoy concentrando ahorita, es llevar en estos 10 años que vienen de mi trabajo, en la nueva etapa, es primero desmitificar esos conceptos, ayudarle a muchas personas del sector público y privado a que mejoren el estilo de liderazgo de la gerencia media. Mira, está todo por hacerse, Marixa. Cada que llega una empresa, yo digo, Dios mío, o sea, todo lo que se ha estado haciendo, porque es muy curioso, esto es muy parecido a los famosos coaches que tú decías, que todo el mundo es coach, o todo el mundo ya sabe de salud mental, es increíble
que en una época en la que hay más coach de salud mental es donde más se ha disparado la depresión. De hecho, hoy la depresión es la pandemia número 1 del mundo. Dice, pero entonces, ¿dónde está la ayuda de tantos coaches de salud mental que antes no habían? Lo mismo pasa con el liderazgo. Una cantidad de cursos de liderazgo ha habido y por haber de diferentes maneras y con diferentes nombres. Pero uno va a las organizaciones, Maricha, hoy por hoy todavía voy, y eso brilla por su ausencia el tal liderazgo. No hay eso que te acabo de decir, de entender de una buena vez que el liderazgo no es yo mostrarme más inteligente que el otro, sino que trabajemos, venga, unámonos a trabajar en una unidad de negocio, que no se una unidad de negocio con otra unidad de negocio, solo para que hagas el ejercicio. Pon a que las mismas unidades de negocio entre una misma empresa trabajen juntas. Eso significaría que los líderes, los directores de área se reúnan todos y vayan de verdaderamente a trabajar en equipo. Hazlo para que te des cuenta qué sucede. Es un tema complejo. Muy complejo, entonces, porque es que sí se puede. Ahí es donde la parte del ego mala empieza a intervenir. Sí, porque todos tenemos un lado oscuro, Maricha. Como decía Robert Greene en sus 48 leyes del poder. Y ahorita con su maravilloso libro que se llama Las leyes de la naturaleza humana. Te lo recomiendo y para todos los que lo están viendo. Todos tenemos ese lado oscuro, Maricha, yo también lo tengo. El verdadero liderazgo es como yo controlo mi lado oscuro. Y verdadero liderazgo, mucho más de eso, es lo que yo hago cuando nadie me está viendo a mí. Porque yo puedo quedar muy bien aquí delante de ti. Es más, me pude haber venido de saco y corbata. Pero el punto no es ese. El punto es qué hago yo cuando nadie me está viendo. ¿Cómo es que tú realmente lideras tu enfoque, lo que te decía ahorita? ¿Cómo controlas tu enfoque, tus emociones y tus hábitos del día? Si tú no trabajas en eso, no estás formando tu carácter. Y si no formas tu carácter, tú puedes engañar a la gente, Marixa. Y podemos decir que somos exitosos socialmente hablando. Pero otra cosa es lo que sentimos los domingos a las 5 de la tarde, cuando sentamos solos en el silencio de la ciudad o del campo. Que hay un llamado de algo que no sabemos ni qué es, que decimos el ser interior, que dice, tú realmente engañaste a todo el mundo en la semana, pero a mí no me engañas, te lo dice. Y por eso los suicidios se disparan entre las 5 y las 7, los domingos y los fines de semana. Pero es una realidad que no queremos tocar. Solo en Colombia, Marixa, se quita la vida 3.5 personas por día. Ni qué diríamos de la gente en otros países que nos van a ver. La pregunta es, ¿por qué no tocamos esa realidad realmente? ¿Por qué no decimos las cosas como son? Si seguimos jugando el juego de parecer en vez de ser, el liderazgo no va a cambiar y seguiremos en las organizaciones y seguramente habrá otra generación, las que me están diciendo los muchachos de 20, 30 años que me van a escuchar y van a seguir haciendo lo mismo. No, necesitamos cambiar y formar a estos jóvenes que en la nueva generación de líderes para que entiendan que el liderazgo es producir cambios, no gestionar procesos anquilosados, es generar cambios nuevos, modificar los procesos de la compañía. Esa es la clave del liderazgo. Esa clave, ¿cómo se alcanza? Porque es que eso es una clave importante y eso es lo que todo el mundo busca, pero ¿cómo lograrlo? En principio, y eso es una cruzada que me quiero generar ahorita, y bueno, sirva la cuña entonces, Marixa. Claro, necesitamos unirnos muchas personas alrededor de una consigna fundamental. Necesitamos unirnos sector público, sector privado, personas líderes, que generemos unas semillas de conciencia en mucha población, porque no podemos cambiarlos a todos, pero si derramamos la semilla en mucha generación nueva, que es la que va a quedarse aquí cuando nosotros vayamos de este plano físico. O sea, tenemos que generar una nueva conciencia de qué es lo que queremos realmente, cuál es el tipo de líder que necesitamos realmente. No es el líder exitoso de corbata y de vestido de gala. Necesitamos esos otros tipos de líderes. Vuelvo y te repito, es el líder que propone cambios y que cuando uno propone cambios, te lo voy a contar. Yo que llevo en esto de pionero en liderazgo en Colombia, me he ganado, ¿cuántos rechazos te podré contar? No. Te voy a decir, tengo cicatrices en pecho y espalda. Cuando uno lanza, cuando uno se mete, cuando uno se enfrenta al statu quo, Marixa, pero sabes una cosa, en estos 20 años la cáscara que he cogido se la debo a eso. Ahí donde yo entendía a Nassim Taleb cuando decía el cisne negro y el famoso libro del antifrágil. Tú no aprendes a ser fuerte sino cuando estás en la adversidad. Es una cosa imposible que tú lo aprendas en una aula de clase. Por eso todo lo que es las competencias más llamadas blandas, emprendimiento, inteligencia emocional, el tal coaching, que también hacemos unos debates cartos sobre eso, todas esas herramientas no se aprenden en una aula de clase, es imposible. Por ejemplo, ventas, negociación, persuasión, influencia, esas palabras uno las escucha y dice que un curso de maestría en persuasión. Yo digo, carajos, ¿cómo lo hizo? No, otra cosa es cuando estás en el terreno de juego. Entonces, que es distinto. ¿Y cómo se aprende? Cometiendo errores. Entonces, lo primero, para cerrarte la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Uniéndonos varias personas, varios organismos y sobre todo enseñándole a la población adulta y joven de que equivocarse es normal y natural y hace parte del proceso de aprendizaje, que equivocarse no es ser poco inteligente, que eso es lo que hace el Senado, Marixa, el que la gente aprenda estas disciplinas, porque como tenemos que mostrarnos perfectos, mostrarnos inteligentes, entonces la gente no se atreve a emprender cosas porque le da miedo que lo critiquen. Si logramos trabajar sobre ese nicho cultural que tenemos, podemos modificar la sociedad. Giovanni, mil gracias.
tus redes sociales para que podamos seguir aprendiendo sobre ese neuroliderazgo. Claro que sí, lo que es Giovanni López Neuroliderazgo en Facebook, en Instagram, y te cuento, ya estamos ahorita haciendo la actualización de mi página web y voy el 2025 fuerte de nuevo, que yo había hecho un programa de entrevistas hace algunos años que te diste cuenta, voy a actualizar de nuevo, va a ser la tercera temporada de entrevistas, para lo cual públicamente quiero invitarte, Marisa, para que me acompañes para entrevistar. Claro, aceptado, claro que allá sí. Estaremos. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Ok, un placer. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, con repetición también por el canal.co los martes y los jueves a la 1 de la tarde. Los sábados a las 9 de la noche, hora España, estamos en Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos pueden ver y oír. Nos vemos. Chao.